Bueno, ya estamos aquí de vuelta en Vigo Debate, estamos hablando de ese regreso a las aulas. Me despedía yo para publicidad diciendo que íbamos a abordar ese informe que se le ha publicado la semana pasada en el que decía que España era de los países de la Unión Europea con mayor calendario escolar, con más horas lectivas a lo largo del curso académico, y en cambio eso parece que no se traslada a un mayor rendimiento en las aulas. Ponían como ejemplo los países nórdicos con bastantes menos horas, no sé si era un 15 o un 20% menos horas, y en cambio que demostraban que bueno, eran como más eficientes. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Este tipo de estadísticas las carga el diablo, que diríamos? ¿De quién es la culpa de que no seamos tan eficientes? Director. Es muy complicado, yo no voy a discutir estadísticas porque no tengo datos. Y bueno, cada país tiene su historia, su trayectoria en educación. Se habla mucho de Finlandia, se habla mucho de otros países, pero bueno, había que ver la historia, ¿no? O sea, nosotros también tenemos que comentar que, bueno, que este país, por lo que fuera, partió de una educación determinada en un año, pues bueno, con la caída de la dictadura, y hubo que remontar, estar a remontar ahí mucho. Después, lo que es educación es que esto avanza rapidísimo, es que todo va muy rápido y los retos que se le impone cada día a la educación son mayores. O sea, yo el otro día tenía reunión con los papás que empezaban en 3 años y les decía, ¿sabéis que cuando vuestro hijo tenga 18 años estaremos en el año 2034? O que cuando acabe la universidad andará por el 2042. ¿Alguien se puede imaginar cómo será la sociedad en ese año, tal como estamos viendo cómo evoluciona? Pues el gran reto nuestro de nuestras escuelas es preparar a esos ciudadanos de futuro, sobre todo en primaria. Entonces, claro, todo va muy rápido, la tecnología avanza, pero no se puede uno parar y ponerse al día para después aplicarla en clase. O sea, tienes que ir a la vez preparándote y adaptándote a las nuevas tendencias que hay en educación. Hay una cosa que no cambia, que esto valió antes y vale ahora, y que se le está dando bastante importancia, y es todo el mundo de la educación emocional, que es uno de los grandes referentes actualmente que está viendo la educación, ¿no? Se está valorando que conseguir que los niños sean emocionalmente competentes, que sepan gestionar sus emociones, va a redundar en un mejor aprendizaje. Y eso es una de las líneas que hoy punteras. Después, el aprender más o menos cosas, pues es muy discutible. Perdimos un montón de tiempo, a lo mejor muchos de nosotros, aprendiendo a hacer divisiones de 2 cifras, y me puedes decir hoy en día quién hace una división de 2 cifras. Yeah. Entonces, es muy discutible todo eso. Muy importante lo de la gestión de las emociones, porque vemos que es una carencia. A nosotros no nos enseñaron mucho a gestionar las emociones, fuimos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pero realmente hoy en día es muy necesario que los niños sepan gestionar sus emociones, que sean creativos, que investiguen, aire libre, espacios abiertos, sistemas modernos, flexibles, atendiendo a las necesidades reales, formación del profesorado, y muy importante que estamos a tiempo de los formadores que se están formando ahora necesitan un cambio en esa formación. Muchas veces en las jornadas... Debería ser, perdona Martina, el acceso a la carrera de magisterio, a convertirte en profesor, en formador, más exigente, porque a veces se dice, no me da la nota para estudiar, bueno, pues estudio magisterio, cuando en otros lados es más vocacional. No estoy diciendo que la mayor parte de los profesores no sean vocacionales, pero es un debate que a veces existe en la sociedad. No me da la nota, me da para magisterio, bueno, pues a ver si además apruebo la oposición, soy profesor y mientras que en otros países la nota de corte es muchísimo más elevada y también tiene mayor prestigio social. ¿Es parte ese también del problema? A ver, creemos que hay un porcentaje mínimo en esa situación, pero sí existe, ¿no? La formación del profesorado hoy en día en la escuela es un fiel reflejo de la sociedad. Hay muchísimas situaciones que se viven en la escuela, la diversidad sexual, las necesidades específicas de apoyo educativo, muchísimos temas que necesitan una atención específica. A los profesores no les podemos pedir que sean psicólogos, pedagogos, nutricionistas, etcétera, etcétera. Necesitamos la incorporación de nuevas figuras a la escuela. El educador, educadora social es muy importante, sobre todo en secundaria. En primaria se trabaja, pero luego en secundaria hay muchos vacíos, que trabajen en la comunidad educativa, con el profesorado, con el alumnado y con las familias. Hay situaciones que requieren de esos profesionales. La enfermería escolar, en fin, muchísimas carencias que hay, y eso hay que dar ese paso de valiente hacia un nuevo modelo educativo, y esa formación es importantísima. Y ya en magisterio, en las universidades, empezar a cambiar un poco el currículum, porque los propios estudiantes que están ahora formándose, que coincidimos en jornadas diversas,
Dicen, esto no me lo están enseñando en la escuela. En las jornadas de igualdad, pues es que esto no nos lo enseñan. En diversidad educativa, es que esto no nos lo enseñan. Entonces, es una carencia muy grande. No existe una relación entre el mundo académico, digamos, de la universidad, de las aulas, con... Claro, eso suele pasar en muchas carreras. Entonces, el profesorado está en activo, se está formando, es decir, es mucha exigencia. Sabemos que hay profesionales que lo hacen con mucho cariño y ahí se nota los proyectos de centro cuando hay esa implicación, pero no está garantizada por la administración. En el papel sí, pero en la realidad no. María José. Sí, a ver, coincido totalmente. Es algo para lo que si se quieren preparar lo tienen que hacer a posteriori porque no está incluido en el currículum de sus carreras y lo harán de mil amores. A veces la oferta de formación que hay después de tampoco es lo suficientemente amplia como para tratar de determinados aspectos y bueno, pues resulta complicado formarse queriendo, que hay voluntad por muchísima gente de hacerlo, y luego encontrar el tiempo dentro del currículum. Me explico. Hablamos de las horas lectivas. Tenemos unos currículos muy densos que recogen todo lo que había anteriormente, más nuevas tecnologías, más... Entonces, todo es sumar, 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 sumar. Con eso no podemos pretender que las horas lectivas vayan a menos. Es imposible, porque son currículos prácticamente inabarcables. Yo, precisamente, en Comisiones Obreras, hace unos años, pues, impartí unas jornadas sobre educación emocional y el profesorado de primaria, la verdad que era de infantil y primaria, era bastante receptivo y tal, y el de secundaria me costó un poco más porque decía, no tengo tiempo. No tengo tiempo para dedicarme a esas cosas. Decía, pero es que esas cosas son fundamentales. Y esas cosas hay que dedicarles tiempo. Entonces, la presión del currículo es tal, y esa no es una materia curricular, que debería de serlo, y la presión del currículo es tal que no permite muchas veces incidir en cosas que son necesarias. Entonces, yo creo que los currículos son demasiado extensos y que ahí habría que hacer mucho trabajo también. Muchos son los frentes que se abren en la educación, ¿no? De la educación como tradicionalmente la tenemos entendida, y decía yo antes de historia, matemáticas y más, hoy en día la sexualidad, la nutrición, la atención a la diversidad, son muchos frentes abiertos que a lo mejor es difícil también de canalizar, ¿no? De eso se trata. Si eso, ¿cómo abordar todas estas cuestiones que a veces están fuera de ese currículum, ¿no? Pero que forman más a una persona, o forman por lo menos lo mismo a una persona, más allá de saber cuál es la capital de cuál, ¿no? Pues atender a una realidad emocional, y para eso, claro, es difícil formarse y es difícil a la vez formar, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, mientras eso no aparezca de forma expresa en los currículos y no se rebaje la carga curricular de otras cosas, pues eso es lo que decimos, muchas cosas que son meramente memorísticas. No vamos a despreciar la memoria porque es importante, pero lo que decía el compañero, o sea, ¿quién hace hoy una división por dos cifras? Vale, sí, hay que enseñar la mecánica y todo lo que tú quieras, pero hay cosas que son, digamos, no tanto prescindibles, pero a las que habría a lo mejor que dedicarle menos tiempo y a otras habría que dedicarles más. Entonces, ahí hay no llegan las horas. Pero no sé, pregunto, por ejemplo, si no corremos un riesgo de si no enseñamos a los niños, por ejemplo, a dividir porque lo hace una calculadora, y así le dediquemos más tiempo a otra cosa, no incurrimos en el riesgo de que la juventud, la sociedad del día de mañana, también pierda una serie de conocimientos o de por qué hemos llegado aquí. No, quiero decir, a veces se habla del nuevo modelo donde las tecnologías lo hacen todo, y dicen, ¿para qué voy a enseñarle a un niño esto si le da un botón y ya lo tiene? ¿Para qué le voy a enseñar? ¿No? Sustituyendo a lo mejor, por ejemplo, la búsqueda de una palabra en un diccionario, con todo lo que eso implica, a... si es que lo busca en un ordenador. No sé si, y esto lo encadeno con las nuevas tecnologías, corremos un poco el riesgo de que todo nos venga muy dado y no aprendamos los mecanismos para llegar a los sitios. No, de hecho, hoy en día, pues bueno, en educación hablamos de competencias básicas que hay que conseguir, ¿no? Entonces, bueno, no se trata de dejar de tratar de optimizar, o sea, está bien que un niño sepa el mecanismo de la división, pero estar horas y horas y horas, pues a lo mejor ese tiempo se puede dedicar a otra cosa. En matemáticas, por ejemplo, es mucho más importante estimar, y a nadie nos enseña a estimar, ¿no? Y eso es mucho más rápido. Después que
Hoy también lo avalan pues, todos los estudios en neurociencia, hoy se sabe mucho del aprendizaje, se sabe mucho de cómo aprenden los niños y todo eso que se está investigando en neurociencia todavía no se ha volcado con la educación. Nosotros partimos de una educación que nació en la época industrial, de la época del desarrollo industrial, una educación que lo que pretendía era crear los cuadros y los trabajadores del futuro, ¿no? Y esa educación está en transformación. Y estamos con un cambio de paradigma social. Entonces, los políticos lo que tienen que hacer es sentarse claramente y qué escuela quieren y qué medios le vamos a dotar. Y después a la escuela que la dejen trabajar, que somos suficientemente competentes. Y a veces no se cuenta con nuestra opinión, ¿no? Y hay cosas, lo que me decíamos antes, que eso sí permanecen, cambie la sociedad, haya robots o haya lo que sea, que es la gestión de uno mismo, la gestión de las personas, el saber estar y compartir y convivir con los demás, la gestión emocional. Eso es básico y fundamental, porque una persona equilibrada será un buen ciudadano de futuro. Y eso es, al fin y al cabo, el objetivo que tenemos en las escuelas. Sobre todo en una época en la que hay muchos estímulos, ¿no? Uno cuando era pequeño iba a la escuela y había, digamos, un canal de televisión. Hoy en día hay 50.000 redes sociales, ni te cuento. A los niños le entra información, fake news, que se habla ahora, ¿no? Nos lo creemos absolutamente todo, ¿no? Es difícil lidiar con eso y más en un colegio. Hablamos antes de entrar aquí ¿a qué edad se debe de dar a un niño, ¿no? Por ejemplo, un teléfono móvil, ¿no? Con conexión, ¿no? A Internet. Esto hace más difíciles las cosas, ¿no? Educar, porque hay, entre comillas, competencia externa, ¿no? Pues sí. Uno de los retos que tenemos la familia y la comunidad educativa y la sociedad en general, incluida la administración, pues es la relación de nuestros hijos e hijas con las redes sociales, ¿no? Los padres tenemos que ser conscientes de lo que hay. Los niños tienen que vivir con las tecnologías, ni al libre albedrío, ni aislarlos, porque el día de mañana, cuando salgan a lo que es la realidad de la sociedad, se van a encontrar con eso. Tienen que aprender a convivir, conocer y estar con ellos, gestionar las emociones, saber decir que no. Muchas veces hablamos de que son nativos tecnológicos, pero no saben las consecuencias que hay detrás de una acción o de un momento. Muchos adolescentes en la intimidad de la pareja pues se pasan fotos y tal, luego se rompe esa relación y todas esas fotos están por ahí. Es decir, hay mucho trabajo en la escuela y sobre todo en las familias cara a la gestión con las redes sociales, con las nuevas tecnologías. Está el juego virtual y está haciendo estragos. Familias que les llegan en la declaración de la renta ingresos, porque a lo mejor algún niño pues utiliza la tarjeta de su mamá y no lo sabe, de su papá, y abandono escolar en secundaria, pues que repercute negativamente Y que eso a veces degenera en casos de bullying, de acoso escolar, porque de vídeos que se suben a la red. Pues sí. Y hay un tema muy importante bueno, existe el protocolo de prevención de suicidio infanto-juvenil. ¿Por qué existe ese protocolo? No es porque haya un caso en Galicia, 2 o 3, es que hay casos que es un tema que hay que hablar con tranquilidad, pero sí está ahí presente y muchas veces derivan del uso del juego, del bullying, de la anorexia, de temas de género, de sexualidad y que van ahí. Si no se trabajan esas emociones y la familia, la escuela y el sistema no pone para que exista ese trabajo, es muy difícil. Vivimos en la paradoja, ¿no?, del mundo de la comunicación, de las redes sociales, y es cuando más situaciones de soledad y angustia personal hay. En los niños hay muchísima soledad, y ya no solo en adolescentes, es que hemos recibido familias que vienen por FOMPAS, niños de primaria, niños de 8 años, que escriben, hablan del suicidio y dicen a mamá, mamá no llores que sé lo que tengo que hacer. Lo escriben, lo dibujan y lo trasladan, y eso es difícil, pero sí que vosotros a veces os dais cuenta y hay alertas que hay que estar un poco atentos y actuar. Después también otro elemento, bueno, que hoy a día la información que tenemos a nuestro alcance es inmensa, ¿no? Entonces parece que todo el mundo sabe y entiende de todo, y que a golpe de clic, viendo 2 páginas, ya cualquiera puede opinar de cualquier cosa. Y entonces, bueno, eso nos crea bastantes conflictos a veces en muchos campos, ¿no? Todo el mundo sabe educación, todo el mundo es capaz de discutirle al médico incluso un diagnóstico. Pero entonces, que bueno, un reto también es educar
a cómo filtrar esa información, a cómo usar esa información, que eso está ahí, eso no va a parar, es innegable. Sí, sí. Entonces eso es un reto importante y hay que convivir con ello. Y la comunidad educativa, es decir, tiene que haber mucho diálogo de las familias, de los docentes, porque no podemos, porque muchas veces cuando se habla en determinadas circunstancias del profesor, pero me va a decir a mí cómo tengo que educar a mi hijo, qué es mi hijo. Pues sí, hay que tener un diálogo con el profesorado y por otra parte, ahí vienen los vándalos cuando bajan papás o mamás al centro, ¿no? Tiene que haber esa convivencia y pensar que en el centro está nuestro proyecto de vida como familias y el proyecto de los docentes en la escuela, que son nuestros hijos, sus alumnos. Una microsociedad, la sociedad del mañana, En la sociedad muchos adulta. casos se da la paradoja, sobre todo con niños muy pequeños, ¿no? En que digamos que la familia, a ver, no es generalizado, pero la familia digamos que entrega al niño al colegio y entonces en el colegio pues tienen que educarlo y es responsabilidad del colegio cuando no es en absoluto así, es una responsabilidad compartida. Pero después, cuando tú intentas hacerlo de una determinada manera, pues, a ver, ¿por qué le has puesto esta nota aquí en la agenda a mi hijo? ¿Por qué le has dicho esto? ¿Por qué no le has dejado salir al patio, le has tenido 5 minutos? ¿Por qué no? Entonces, a veces es eso, se delega toda la responsabilidad en el profesorado, pero al mismo tiempo Usted le me lo estás entrega criticando. bien educado y bien Claro, enseñado. y le que estás sea... criticando cualquier tipo de método que pueda usar, que puede ser más o menos adecuado, por lo general son adecuados, que pueda usar para hacerlo. Entonces, bueno, y lo que dice él de que ahora todos somos expertos en todo, el tema de, sí que es verdad que esta nueva generación nació sabiendo usar las nuevas tecnologías, pero una cosa es usarlas y otra cosa es gestionarlas. Y en la gestión está la importancia. El tema del ciberacoso es un tema sangrante. Si antes había bullying, ahora pues está multiplicado por 10, sobre todo en secundaria, y es una etapa especialmente sensible porque los adolescentes son muy dependientes de la opinión de sus iguales. Entonces, bueno, todo eso es algo que dentro de las, obviamente fuera también, pero dentro de las instituciones y dentro de institutos, colegios y demás hay que trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo. Uno de los... Sí, puntualizar. A nosotros desde FAMPA no es nuestro discurso ni nos gusta señalar que la culpa es del profesorado, que la culpa es de las familias. La culpa cuando no es de todos, no es de nadie, o al revés, ¿no? Se trata de convivir. Las AMPAs tendríamos que dejar de gestionar servicios complementarios, tendrían que ser servicios educativos como comedores, aulas matinales, actividades extraescolares, y dedicarnos a la formación y a recibir información. Y estamos en los centros educativos para defender los derechos del alumnado, lógicamente de las familias, formar e informar y tener sana convivencia en la comunidad educativa. Eso es nuestra función. Entonces, tenemos que trabajar mucho como AMPAs para formar e informar a nuestras familias de los procesos democráticos de convivencia en el centro, de las leyes educativas, de las funciones del profesorado. Hay límites que no debemos de cruzar, nos tenemos que respetar mutuamente, hay que empatizar y ver que la familia hoy en día, y los profesores también son familias. El hecho de que sean profesores no significa que no sean familias y que no tengan que conciliar, y esos tiempos que hablabais antes de que necesitáis para la formación, etcétera, etcétera. Cambio, diálogo y sana convivencia para todos, y no señalarnos. Claro, que hay que luchar contra una serie de modelos, a veces que provienen del mundo del deporte, que las tertulias, que de ciertos programas, de ciertas series, modelos que calan muy profundamente en los niños, y tenemos que luchar por encima contra eso, que además son atractivos en muchos casos. Y en clara desventaja muchas veces. Sí. Uno de los debates que se ha dado en los últimos cursos es deberes sí o deberes no para casa. ¿Eso es un freno para el desarrollo de la educación en otros aspectos que son fundamentales? ¿Mantiene ocupados a los niños y muchos padres dicen fenomenal porque así tienen cosas que hacer? ¿O son positivos porque refuerzan? ¿O forma parte de esa escuela que hay que cambiar? ¿Deberes sí o deberes no? Es que son debates que en cuanto se habla a nivel general pierde valor. O sea, cada centro en su caso pues está solucionando estos problemas. O sea, por ejemplo, en nuestro caso, en otros, o sea, nosotros tenemos claro que el niño pueda tener una tarea, pueda tener algo que hacer, no tiene por qué ser malo, siempre y cuando no sustituya el trabajo de aula.
Entonces, los niños tienen tiempo para todo. Hay cosas que a lo mejor en clase no se pueden hacer, como es buscar una determinada información, que la puede hacer en casa. Entonces, claro, el problema es cuando esa tarea se convierte en un peso muy para los niños y para los padres que tienen que estar encima del niño para que las haga. Entonces, no es ni sí ni no, es depende cómo y para qué. Si es para sustituir un trabajo que hay que hacer en el aula y que sea repetitivo, pues bueno, es donde crea los problemas. Hablo de primaria, sí, después sí, ya en sí. secundaria hay otros niveles Sí, que hay que estudiar y que, bueno, ahí es otra Claro. cosa. A ver, nosotros tenemos ese debate y, bueno, hay partidarios de deberes sí, de deberes no, y luego va aumentando un poco la idea de que las tareas complementarias a las horas de clase tienen que ser tareas de investigación, cooperativas de varios grupos, con la familia, aprovechando el fin de semana. Hablábamos antes de la saturación a la que están sometidos los niños con esos horarios tan grandes. Llegan a casa a las 7 de la tarde, después de toda esa jornada, el baño, la cena, corre, no sé qué, que es tarde, que hay que acostarse, báñate, hay que hacer los deberes, busca el diccionario. Se necesita un debate, una reflexión y que esos nuevos modelos educativos pues traten este tema también. A ver, lo que está claro es que no puede ser más de lo mismo. Quiero decir, o sea, pues básicamente lo que han dicho ellos, alguna tarea de investigación, que quien no tenga, pues a lo mejor acceso, pues que se puede pasar por la tarde por la biblioteca del centro y recabar, tanto sea de los equipos informáticos, porque siempre hay alguien que pueda estar vigilando, como pueda ser de textos, pues buscar información y hacer algún tipo de actividad, pero más de lo mismo yo considero que no. Lo digo porque cada vez hay más actividades extraescolares, ¿no? Uno cuando era pequeño pues llegaba, hacía los deberes rápido y corriendo, cogía el bocadillo y se iba a la plaza a jugar, que está muy bien porque era socializar. Ahora se socializa cuando se es muy pequeño en el parque, pero cuando ya se tiene una edad, es que va a gimnasia, es que va a inglés, es que va a baloncesto, es que va no sé qué, es que llega a casa y tal, pues tal videojuego, tal, y al final como que hemos perdido un poquito también lo que hablábamos antes, ¿no? Estamos en la sociedad más intercomunicada, pero cada vez somos más solitarios y no le dedicamos tiempo, ¿no? Porque entre que llega del colegio, deberes más o menos, y después unas ciertas actividades que los niños quieren y que me parecen bien, no sé si hay un exceso también. Los niños son niños, no son adultos en pequeño. Claro, pues Ese es el problema. Y a lo mejor hemos perdido también el momento juego, que siempre nos dicen, recordar que lo más importante también es pasar tiempo con los niños, los padres con los niños, jugar, que no tanto decirle natación, que aprenda a nadar, inglés, que me aprenda a hablar inglés con 3 años y una pronunciación de Cambridge. No sé. Sí, a veces el nivel de exigencia... Y le preguntas a los niños, ¿tú qué quieres de juguete? Muchas veces sale en televisión, no, yo lo que quiero es pasar más tiempo con papá y con mamá. Hay que equilibrar todo Y esto. hay un elemento también que se dice que es importante que el niño se aburra, porque del aburrimiento, de no saber qué hacer, pues a veces surgen las ideas más creativas. pues sí. ¿No? Y el de intentar darle todo hecho, ocuparle todo el tiempo, estamos mermando esa capacidad de crear. Que eso es una parte fundamental, ¿no? del desarrollo de una persona y que a lo mejor lo estamos perdiendo. Las nuevas tecnologías nos lo dan todo hecho. Hace poco leía yo, y lo hablaba con Bertila antes del informativo, que curiosamente los directivos de las grandes tecnológicas de Silicon Valley, sus hijos no se educan tanto con las nuevas tecnologías, sino con libros, porque también decían que el libro ayuda a desarrollar, ayuda a imaginar, a crear, porque tú lees palabras y a partir de ahí, ¿no? Claro. Pues desarrollas. Y en cambio las nuevas tecnologías están como diciendo que estamos perdiendo la creatividad en un mundo tecnológico que requiere de creatividad. No solamente son procesos matemáticos, sino que, y que me entiendan, la robótica también va a necesitar de ética y de filosofía, ¿no? A ver, las nuevas tecnologías también se pueden utilizar de una forma creativa. Otra cosa es los programas que hay. O sea, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, pues hacer una película era inviable. Hoy en día con un móvil un niño pueden hacer un corto, pueden hacer de cualquier forma, ¿no? Y antes, o hacer una foto. Antes había que revelarla, después llevas el... No, hubo el debate de si desaparecía o no filosofía. Por ejemplo, la asignatura de filosofía que finalmente se revocó y se mantiene, porque decían, hombre, en el siglo XXI también es importante pensar, ¿no? Que nos estamos centrando mucho en lo que quiere el mundo de la empresa. Tenemos que formar para el mundo empresarial. Sí, pero también habrá que formar
seres críticos, ¿no? Una sociedad crítica, capaz de pensar, porque solamente pensando y cuestionándonos las cosas y criticando las cosas se puede avanzar. Si solo generamos y solo educamos grandísimos trabajadores, por decirlo así, pues las cosas no van a cambiar, la pirámide no va a cambiar, ¿no? Que es uno de los aspectos que a veces las élites quieren, ¿no? Que no cambie, cuando es la educación lo que nos hace libres e iguales, ¿no? Sí, es verdad. Es el factor mayor social de igualdad, la educación. Y es lo que decías con las asignaturas. Es muy fácil decir, no, esta asignatura, claro, la filosofía tal como a lo mejor la conocimos nosotros hace 30 años, pues no tiene mucho sentido. Pero la filosofía hoy en día tendrá que adaptarse también a los nuevos tiempos. Y no es más que pensar. Nos quedan apenas 2 minutos. Me gustaría una reflexión final de cómo está el sistema educativo que vemos nosotros aquí en lo próximo, en Vigo, pero bueno, en general en nuestro país, y dónde... Bueno, si somos positivos o no somos positivos, si después de lo hablado aquí, de vuestro trabajo diario, hombre, en España la educación es muy mala, regular, buena, muy buena, comparado con los demás, ¿dónde estamos? ¿No? Informe PISA que nos recuerda que podríamos subir más, menos. ¿Somos positivos, somos optimistas o esto cada vez va...? Bueno, a ver, queremos ser optimistas, hace falta una mayor implicación, algo que hablábamos también antes del tema de las leyes, que es ley sobre ley sobre ley. Parece que si un partido pasa por el Congreso y no modifica la ley educativa, pues como que no ha hecho bien su labor, entonces eso no, es inasumible. O sea, hay que hacer una ley de consenso que perdure en el tiempo, que cuente con las partes implicadas y que eso sirva para establecer una base y que no nos estemos tambaleando encima de un montón de leyes, de parches y de cosas que no solucionan. Un pacto de Estado como era antes con lo de las pensiones, aunque parece que se queda en un mindazo, Bertila. Efectivamente, un modelo moderno, adaptado a las necesidades de estos tiempos, flexible y pensando en las personitas y en la sociedad del futuro. Y que estos niños sean capaces de coger la hoja de un periódico un fin de semana que se aburren con sus amigos o su familia e investigar y con una palabra jugar, buscar información, no sé, que aprendan con una hoja de un periódico que dice mucho. Yo digo que nuestro sistema educativo es un sistema vivo y como tal tiene muchas dificultades, tiene muchos problemas, pero también tiene muchas virtudes. Y que después, o sea, lo que tienen que hacer los políticos es dejar la educación al margen de debates y centrarse qué realmente escuela queremos y qué sociedad queremos para el futuro. Vamos a dotarla de medios y que la propia gente dentro de la escuela tenga libertad para poder trabajar y ayudar a tener esos ciudadanos del futuro que todos queremos. Quizás nuestro mayor valor es que sea una educación universal, o mayormente universal, ¿no? Cada vez parece que... ¿no? Que nos hace iguales a todos, cosa que en otros países que a veces salen muy bien en PISA, pues a lo mejor no es tan universal, ¿no? Por ejemplo, en el mundo anglosajón, donde lo privado pues está muy por encima de lo público y no todo el mundo llega, ¿no? Ese famoso sistema de becas que son créditos supuestamente blandos a no sé cuántos años, que hipotecan la vida de una persona y demás, que a veces miramos mucho la viga, ¿no? La paja en nuestro ojo, cuando a lo mejor otros tienen una viga y no nos lo creemos, ¿no? Y después que cada sociedad tiene derecho a crear su propio sistema educativo. Hay elementos que funcionan en otros países que a lo mejor aquí no funcionan. O sea. Muy bien, pues María José Salgado, de Comisiones Obreras Ensino, Bertila Fernández, portavoz de FOAMPAS, y Juan Carlos Abalde, director del Chance Ben Privé y director de la Asociación de Directores de los Colegios Públicos de la Ciudad. Muchísimas gracias. A ustedes también, como no, al otro lado del televisor, por haber seguido este Vigo Debate. Les esperamos la próxima semana. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices. Claro, es muy amplio.